¿el origen de las personas define su destino? Hola, soy Anton Fellmer y hoy les vengo a hablar de cómo proteger la libertad que se genera cuando emprendes. Quiero partir con una historia. Quiero llevarlos a Europa de 1860, donde había una familia conformada por Hendrik y Elisabeth y sus 3 hijos. Ellos, de origen humilde, vivían en un lugar que estaba a punto de entrar en guerra. Por lo tanto, sentían que se iban a separar. Pero había esperanza. Supieron la noticia de que en un país al sur del mundo estaban entregando tierras. Y ellos dijeron, ahí podemos hacer nuestro futuro juntos. Entonces se transformaron en migrantes y emprendieron la aventura de embarcarse con 100 personas a cruzar el Atlántico a un país desconocido llamado Chile. Ese viaje duraría 3 meses y no estaría exento de problemas. De hecho, cuando llegaron, no vieron ni un pueblo, ni un puerto, solamente un galpón hechizo dentro de un bosque muy tupido que llegaba hasta las orillas del mar. La desilusión se transformó en enojo y los migrantes empezaron a preguntar dónde estaban esas famosas tierras. Y así supieron que tenían que construir una senda por 20 kilómetros hacia un lago para poder llegar al lugar designado. Senda que en esas condiciones se demorarían 6 meses. 6 meses hacinados viviendo en este galpón. Esa noche hubo una gran discusión. Había un grupo que estaba muy enojado, se sentían engañados. Había otro muy triste, ahí lo habían dejado todo y ya no podían volver. Se sentían atrapados. Pero había un grupo que sabía que la única manera de salir adelante era tomando las cosas por ellos mismos y no dejar que otros manejaran su destino. Y así fue como convencieron a estos migrantes en transformarse en pioneros y comenzar a construir su senda que los llevaría a sus sueños. Hoy, la historia dice que se asentaron, formaron pueblos, ciudades, y son un ejemplo de emprendimiento y progreso para todos los que vinimos después. Para mí, contar esta historia me llena de orgullo y me ha inspirado muchas veces cuando he tenido que enfrentar mis desafíos. Elisabeth se subió al barco embarazada y cuando llegó a Chile tuvo su 4º hijo que le puso Antonio, Antonio Fellmer, mi tatarabuelo al que le debo mi nombre. Si bien mis orígenes están en esta zona, de muy chico con mi familia nos fuimos a vivir a la capital. Y mis padres me dieron el gran regalo de la educación. Y con eso fui a la universidad y después estudié un posgrado. Y cuando me titulé, el sistema decía, tú vas a tener que trabajar en una empresa grande, vas a tener que comprarte una casa en el barrio alto y un auto caro. Era lo que se estilaba. Pero esa sensación de no poder manejar mi futuro hizo que, evocando a los alemanes antiguos, invitara a mi señora, Carolina, a viajar conmigo al sur hace 25 años. Y adivinen cómo le pusimos a nuestro primer hijo. Antonio. Bueno, como a mí no me gustaba que me pautearan, comencé emprendiendo. Pero en esa época emprender era diferente a hoy día. En esa época el emprendedor o el que le gustaba vivir sin jefe le decían independiente. Y no se veía tan bien. ¿Ah? Y si te empezaba a ir bien, tenías 2 posibilidades. Porque necesitabas capital, ibas al banco. Pero ahí tenías que dejar hipotecada hasta tu ropa interior. Y si no, ibas a buscar un socio. Pero el socio era el socio capitalista que le iba a colocar lucas a tu compañía y te iba a diluir y finalmente ibas a perder tu control. Pero había un fantasma que era peor que cualquiera de esos, que era la quiebra. La quiebra era muy mal vista. Hoy en día, la actitud que tienen los emprendedores a mí me encanta. No se achican con nada, se quieren comer al mundo. O sea, pueden tener una persona contratada en su empresa, pero su tarjeta de presentación dice CEO. Son
cualquier fracaso lo único que hace es nutrir su experiencia. ¿No? Yo les quiero pedir que aplaudamos a los valientes que dejan la vida por su propósito. En mi caso no fue tan así. Yo partí emprendiendo y la verdad es que no me fue tan bien, debo reconocerlo. Mientras mis ideas se comían mi capital, me tuve que poner a hacer asesoría. Y en una de esas asesorías terminé en una reunión con un cliente que quería vender su compañía en Nueva York, en un gran banco de inversiones. Y allí dije, qué increíble la dimensión que tienen los fondos de inversión. Imagínense grandes capitales que se juntan con un objetivo en específico y después estos fondos sin límite de crecimiento, porque se pueden volver a juntar y volver a juntar. Aluciné pensando cómo usar esa fuerza para mejorar el mundo. Los fondos de inversiones se mueven por rentabilidad financiera, pero yo estaba seguro que se podía usar para algo superior, para un bien superior. Y fue así, como dejé todos mis emprendimientos en manos de mis socios y me aboqué a la idea de armar una administradora de fondos con foco en la generación de valor y el impacto. Tenía mi propósito. En el tiempo que llevo apoyando a emprendedores, he visto muchas historias. He visto emprendedores que comienzan con sus anhelos, sus motivaciones. También he visto cómo se equivocan. También me ha tocado ver sus fracasos, pero también sus éxitos. Y aquí es donde quiero compartir con ustedes un mensaje. Un mensaje para la comunidad. Y digo la comunidad porque todos somos emprendedores de una manera u otra. El crecimiento es un factor clave para el éxito de las compañías. Pero la clave está en la forma que se logra. He visto muchos emprendedores que comienzan a buscar capital externo porque creen que ahí va a ir el crecimiento. Y pierden su propósito. Eso es lo que yo llamo la trampa del capital. El capital externo no es gratis. Se paga con grados de libertad. Entonces, para poder hacer crecer tu compañía, lo primero que tienes que ver es qué estás entregando. Y eso que estés entregando tiene que generar valor. Pero no se pierdan porque no estoy hablando de plata. Estoy hablando de la acción de entregar un bien o un servicio, hacer el bien o servir, de tal manera que el beneficio que captura el receptor es tan agradecido que él está dispuesto a devolverlo en un valor mayor a su costo. Entonces, ¿cómo hacemos crecer nuestra compañía generando valor? Y es aquí donde me voy a tomar de un libro de Eric Ries, que lo resumí y lo adapté para ustedes en algo que vamos a llamar el círculo de las virtudes. Tenemos 3 virtudes: la creatividad, la sensibilidad y la humildad. Con la creatividad vamos a crear lo que queremos entregar. Con la sensibilidad nos preocuparemos de los demás y veremos si lo que estamos entregando les está generando el valor. Y eso lo vamos a hacer por medio del feedback, y el feedback nos va a entregar datos y vamos a poder medir. Y luego viene la humildad. Y la humildad nos va a permitir tomar esos datos, aprender de ellos y sacar ideas que se las vamos a llevar de nuevo a la creatividad para que lo que estemos entregando lo vayamos mejorando. Y cada vez que demos vuelta a este círculo, vamos a tener más y más gente con nosotros y vamos a hacer crecer la empresa. Ahora, ¿qué pasa si falla? Porque todo puede fallar. Ahí tengo escondida o guardada una 4ª virtud, que se llama la valentía. Y esta virtud es la que nos va a permitir la difícil acción de pivotear nuestro negocio, que significa dejar todo lo avanzado para buscar un nuevo modelo que efectivamente genere el valor y genere el tan anhelado crecimiento. ¿El origen de las personas define su destino? Yo creo que lamentablemente sí, en la mayoría de los casos, sobre todo en los estratos sociales más humildes.
Pero existen movilizadores sociales, existe la educación, existe ser muy bueno en un deporte, o como Hendrik y Elizabeth, moverse del lugar donde tú estás. Ahora, mi propósito se basa en el movilizador que más me cautiva, el emprendimiento. Porque el emprendimiento logra liberar al emprendedor de un destino predeterminado. Y no solamente a él, sino que él se lleva a todos los que creen en su propósito. ¿Ustedes conocen su propósito? Al igual que los colonos, ustedes tienen la libertad de construir su propia senda. Busquen su propósito y den la vida por él. Y no dejen que nadie maneje su destino. Muchas gracias. Tremendo aplauso a